Vamos a hablar hoy de la historia de los reyes de Israel. Vamos a mencionar ahora la parte de las otras 10 tribus. Ya hablamos de las generaciones que fueron reyes de la parte de Judá, pero que no aparecen en la genealogía. Y ahora vamos a hablar del otro gran grupo, otros descendientes de Abraham, de Isaac y de Jacob, como así se menciona, pero que no tiene nada que ver con la genealogía. Y vamos a ver por qué el Señor definitivamente cumple su pacto cuando dijo que su descendiente iba a ser de la tribu o descendiente directamente del rey David, con el que hizo el pacto, y que iban a ser de la tribu de Judá. Así que simplemente lo cumplió. Como vemos, no es que sean mejores que los otros de alguna manera. Todos cometieron pecados graves. Solamente encontramos 3 de los reyes de los descendientes que actuaron bien, pero que la mayoría, desafortunadamente, también actuaron tan mal como los reyes de Israel, pero en Israel todos actuaron mal. Eso es la realidad. Y vamos a ver cuál es el trasfondo de esto, desde el momento que Dios les manda advertir también y que esto se iba a dar, esta división. Y tenemos que ubicarnos en el contexto histórico de lo que estaba pasando. Ya sabemos todo el recorrido que hemos tenido desde la liberación de la esclavitud de Egipto, cómo llegan a la tierra prometida, y todo básicamente hasta a la época de David. Era una conquista tras conquista, ganando guerras, perdiendo guerras, logrando el territorio que Dios les había prometido, que era entregado a través del esfuerzo, de la búsqueda, del deseo de tener esa tierra, hasta el punto máximo de plenitud que fue logrado bajo el reinado de David. Así lo prometió el Señor, y con él se logró, donde vemos todo el esplendor de la gloria de este reino, la realización del templo a través de su hijo Salomón, pero básicamente era el resultado de las bendiciones que Dios había prometido a David. Fue un hombre conformado al corazón de Dios, que tampoco fue perfecto, pero que de alguna manera siempre se arrepentía, siempre adoraba al Señor, pedía perdón, el Señor lo restauraba, y así fue todo el trayecto hasta el final de sus días. Pero vemos que después de ahí otra vez empieza el descenso. Vamos a decir que fue la cumbre del pueblo de Israel, pero de ahí para atrás, o de ahí para adelante más bien, otra vez se ve el descenso hasta su destrucción casi total. Y eso es lo que vamos a mirar hoy en día. El pueblo de Israel anhelaba otra vez la gloria de ese tiempo de David, buscaban personas como él, pero muchas veces no lo hacían por orden de descendencia, como pasó en el pueblo de Judá, que por la promesa del Señor, todos eran básicamente era una línea sucesoral, genética, mientras que en el otro básicamente eran escogidos por simplemente por deseo de la voluntad humana la mayoría de veces. Y aquí vemos el gran desastre de lo que fue las otras, se puede decir, 10 tribus y media que ocuparon los territorios del norte. Solamente la parte sur es la que hemos estudiado hasta ahora, que es la tribu de Judá. Ahora vamos a estudiar la historia de los reyes de Israel para ver más bien qué errores cometieron. Como hemos visto, es importante ver y conocer también el lado negativo, para aprender a no repetir la historia. Así que hoy vamos a empezar a estudiar esto, y esto es una introducción. Después vamos a estudiar uno por uno. Jeroboam fue su máximo exponente y fue el primero al cual el Señor profetizó. Y aquí vamos a mirar la profecía que se le da a Jeroboam. Primera de Reyes 11:29, entonces empezamos. Un día en que Jeroboam salía de Jerusalén, se encontró en el camino con el profeta Ahías de Silo.
quien llevaba puesto un manto nuevo. Los dos estaban solos en el campo. Entonces Ahías tomó el manto nuevo que llevaba puesto y rasgándolo en 12 pedazos, le dijo a Jeroboam: toma 10 pedazos para ti, porque así dice el Señor Dios de Israel. Ahora voy a arrancarle de la mano a Salomón el reino, y a ti te voy a dar 10 tribus. A él le dejaré una sola tribu. Y esto por consideración a mi siervo David y a Jerusalén, la ciudad que he escogido entre todas las tribus de Israel. Voy a hacerlo así porque él me ha abandonado y adora a Astarte, diosa de los sidonios, a Quemos, dios de los moabitas, y a Moloch, dios de los amonitas. Salomón no ha seguido mis caminos, no ha hecho lo que me agrada, ni ha cumplido mis decretos y leyes como lo hizo David, su padre. Así que el Señor aquí empieza a hablar claro, y como hemos visto estos días, el Señor, antes de disciplinar, lo que primero hace es dar instrucciones y advertir las cosas para que la gente tenga la oportunidad de arrepentirse. Y así lo demuestra a través de toda la palabra. Y aquí vemos el caso eh, de Salomón. Como ya sabemos, la historia de Salomón es triste en el sentido de que tuvo la mayor herencia posible de parte de su padre David. Hemos visto también, ayer hablábamos que no, David no podemos considerarlo como un gran ejemplo de paternidad, podemos decir de esa manera. Sin embargo, Dios escogió a Salomón dentro de los hijos de David para sucederlo, pero con todo lo que la sabiduría que le dio, desafortunadamente la desaprovechó y hizo lo que no le agrada al Señor. Como vemos aquí, hizo grandes salmos, hizo proverbios, hizo muchas cosas que podríamos, que hemos estudiado en gran manera, pero desafortunadamente su legado no fue muy bueno. Y aquí vemos a las consecuencias de esto, que el Señor le quita 10 de los reinos de los cuales él gobernaba, los 10 de las tribus que él gobernaba. Y vamos a mirar el versículo del 1 al 8 de este Primero de Reyes 11. Entonces el Señor Dios de Israel se enojó con Salomón, porque su corazón se había apartado de él, a pesar de que en 2 ocasiones se le había aparecido, y le habían prohibido que siguiera a otros dioses. Como Salomón no había cumplido esa orden, el Señor le dijo: ya que procedes de este modo, y no has cumplido con mi pacto ni con los decretos que te he ordenado, puedes estar seguro que te quitaré el reino y se lo daré a uno de tus siervos. No obstante, por consideración a tu padre David, no lo haré mientras tú vivas, sino que lo arrancaré de la mano de tu hijo. Y a este también, por consideración a mi siervo David y a Jerusalén, no le quitaré todo el reino, sino que le dejaré una sola tribu, la cual ya he escogido. Y aquí vemos lo que el Señor advierte, se lo dijo directamente a él, como lo vemos aquí, le hizo saber al pueblo a través del profeta y al siervo de él, que era Jeroboam, pero a Salomón mismo se lo dijo en forma directa de lo que le venía precisamente por ser desobediente. Y volvemos a recordar, como veíamos estos días en el profeta Micaías que le decía: ¿qué te he hecho? Básicamente le volvemos a recordar aquí qué fue lo que hice para que buscara a otros dioses cuando yo te visité en 2 ocasiones, me presenté ante ti, te di las instrucciones de cómo hacer el templo, pero a pesar de todo esto, te desviaste, después de que había sido advertido y que pudo ver la gloria del Señor de frente, y a pesar de eso, se decidió ir a adorar a otros dioses. Pero volvemos a ver también la fidelidad a Dios ante el pacto. El pacto lo había establecido con David, y volvemos otra vez a ver esa historia donde dice: a consideración a mi siervo David. O sea, siempre eso es lo que, esa fidelidad al pacto que ha establecido con él, lo que hace que Jerusalén
sea preservada y que sea un territorio todavía para el pueblo escogido por él. Así que básicamente retira los otros 10 reinos y de ese respaldo, de esa bendición, y por consideración también permitió que Salomón, mientras él estuviera vivo, no hubiera esa división, sino que hubieran sus descendientes. Ahora miremos el versículo 11, perdón, el, vamos al siguiente pasaje, aquí está la cita. Esta es el versículo 9, perdón, el 11, perdón. 11 dice, ahora bien, además de casarse con la hija del faraón, el rey Salomón tuvo amoríos con muchas mujeres moabitas, amonitas, edomitas, sidonias e hititas, todas ellas mujeres extranjeras, que procedían de naciones de las cuales el Señor había dicho a los israelitas, no se unan a ellas ni ellas a ustedes, porque de seguro les desviarán el corazón para que sigan a otros dioses. Con tales mujeres se unió Salomón y tuvo amoríos. Tuvo 700 esposas que eran princesas, 300 concubinas. Todas estas mujeres hicieron que se pervirtiera su corazón. En efecto, cuando Salomón llegó a viejo, sus mujeres le pervirtieron el corazón, de modo que él siguió a otros dioses y no siempre fue fiel al Señor su Dios, como lo había sido su padre David. Por el contrario, Salomón siguió a Astarte, diosa de los sidonios, y a Moloc, el detestable dios de los amonitas. Así que Salomón hizo lo que ofende al Señor y no permaneció fiel a él como su padre David. Fue en esa época cuando en una montaña al este de Jerusalén, Salomón edificó un altar pagano para Quemos, el detestable dios de Moab, y otro para Moloc, el despreciable dios de los amonitas. Lo mismo hizo en favor de sus mujeres extranjeras para que éstas pudieran quemar incienso y ofrecer sacrificios a sus dioses. Entonces, como vemos, desde el principio veíamos que Salomón se había unido con la hija del faraón buscando una estrategia militar y económica, y ahí empezó a desviar sus intereses y no confiar en el Señor, en el respaldo del Señor. Vemos aquí todo lo que hizo con diferentes mujeres, y a cada quien a cada una de las mujeres les iba dando gusto, aceptando y sus dioses, su paganismo, y se hizo una mezcla de la verdad con la mentira, y lógicamente eso se corrompió absolutamente todo su reino. Y como vemos, el Señor le advertía que no lo hiciera, y él, a pesar de eso, fue terco y terminó haciendo. Entonces, esta es la causa principal de empieza el debacle del pueblo de Israel, o el territorio de Israel. En Oseas 4:2-14 nos permite ver cómo el profeta describe aquí esta relación, y dice, mi pueblo consulta a su ídolo de madera, y ese pedazo de palo le responde. Su tendencia a prostituirse los descarría. Se prostituyen en abierto desafío a su Dios. En la cumbre de montes y colinas queman ofrendas y ofrecen sacrificios, bajo la agradable sombra de robles, álamos y encinas. Por eso se prostituyen sus hijas y cometen adulterio sus nueras. Pero no las castigaré por sus prostituciones y adulterios, porque sus propios maridos se juntan con prostitutas y celebran banquetes paganos con las sacerdotisas del templo. Es así como acaba de hundirse un pueblo falto de entendimiento. Como vemos aquí, la inmoralidad sexual es uno de los delitos más frecuentes de la humanidad, donde precisamente se dejan llevar por la carne, por los deseos del mundo. Y como vemos aquí, todo eso lo único que refleja es la falta de entendimiento de las cosas del Señor, de la ley del Señor, de la voluntad del Padre. Como dice aquí, básicamente todo el mundo se prostituye, y prostituirse es básicamente venderse al mejor postor. Esto lo hizo Salomón y lo hizo el pueblo de ahí hacia abajo. Así que básicamente no entendieron la voluntad de Dios, no quisieron comprender lo que el Señor había ordenado.
y no era por capacidad, simplemente porque se dejaron cegar sus ojos, cegar su entendimiento por dejarse llevar por los deseos de la carne. Y esto sigue pasando en la actualidad. Creo que es la misma lucha que se vive hasta hoy en día, pero desafortunadamente la tentación siempre está ahí, pero el problema es que la gente decida dejarse llevar por esto y no obedecer al único Dios y el único Padre que quiere lo mejor para sus hijos. En el versículo, o sea, 5, 1, 4 también, perdón, dice, oigan estos sacerdotes, pon atención, reino de Israel, le dice, escucha, casa real, contra ustedes es la sentencia. En Mizpa han sido ustedes una trampa, en el monte Tabor una red tendida, en Sitín una fosa abierta, por eso yo los disciplinaré a todos. Yo conozco bien a Efraín, Israel no me es desconocido, pero ahora Efraín se ha prostituido e Israel me ha mancillado. No les permiten sus malas obras volverse a su Dios. Su tendencia a prostituirse les impide conocer a Dios. Y volvemos aquí al tema de las disciplinas, y el Señor les advierte a través del profeta Oseas, vuelve a dar sentencia, como nos ha hablado toda esta semana, en cuanto a la disciplina, simplemente les da el diagnóstico de por qué están como están, básicamente como dice, se han prostituido, y este pecado les impide conocer al Señor. Y creo que no solamente hay una prostitución física, como lo menciona, sino una prostitución espiritual. Como vemos, la gente cree en todo, se une a lo que sea con tal de lograr lo que bien le parece. Pero esto precisamente es lo que ofende al Señor. El Señor es celoso y no permite que nos unamos a nadie más sino a Él. Así que, pues esto definitivamente es lo que impide conocer al Señor, y este conocer, como muchas veces hemos mencionado, es esa relación íntima con Él. Es una palabra que no es de cuando hay una unión con alguien, lo describe de esa manera, que se unió, pero cuando precisamente hay una relación íntima en el ámbito sexual, como conocemos, básicamente es conocer. Y no es que tengamos una relación sexual con el Señor, sino que tenemos una intimidad con Él, que es lo que menciona, que cuando uno está unido a alguien más, pues le impide conocer en forma íntima al Señor. Amós 2:6-8, también otro profeta de esta época, dice, así dice el Señor, los delitos de Israel han llegado a su colmo, por tanto no revocaré su castigo. Venden al justo por monedas y al necesitado por un par de sandalias. Pisotean la cabeza de los desvalidos como si fuera el polvo de la tierra y pervierten el camino de los pobres. Padre e hijo se acuestan con la misma mujer, profanando así mi santo nombre. Junto a cualquier altar se acuestan sobre ropa que tomaron en prenda, y el vino que ha cobrado como multa lo beben en la casa de su Dios. Y aquí Amós nos describe todavía una situación mucho más extrema, más horrenda de la situación real que está pasando el pueblo de Israel, hasta dónde llegó la corrupción, hasta dónde se abusa del débil, hasta dónde hay promiscuidad sexual entre mismos parientes, hasta dónde se utilizan las cosas del Señor para uso profano. Así que aquí ya vemos la degradación total del pueblo de Israel, y por eso el Señor pues tiene que tomar medidas, tiene que disciplinar a su pueblo para tratar de corregirlo, como hablábamos ayer en el trato con los hijos. O sea, en el capítulo 8, versículo 4, también nos dice, establecen reyes que yo no apruebo, y escogen autoridades que no conozco. Con su plata y con su oro se hacen imágenes para su propia destrucción. Y siempre hemos hablado que el Señor es el que pone los reyes, el que pone las autoridades. Sin embargo, aquí nos permite ver que muchas veces el hombre escoge para sí gente que lo gobierne, que no es la voluntad de él, que él no le consultan a él. Y lógicamente esto lleva
a que tengan que recibir las consecuencias de estas decisiones, como de tantas otras que muchas veces tomamos sin consultar al Señor y después le echamos la culpa a Él como si Él tuviera tenido parte en esto. Así que como vemos, las tribus de Israel, la gran mayoría de los reyes fueron escogidos por su propio pueblo. Hemos hablado de que para el Señor tenemos que someternos a una teocracia y que la democracia no siempre es la mejor opción de las formas de gobierno. Así que esto era una forma de democracia lo que ellos tenían, pero desafortunadamente todo lo llevó a la destrucción. Primera de Reyes 11:38 nos dice: si haces todo lo que te ordeno y sigues mis caminos, haciendo lo que me agrada y cumpliendo mis decretos y mandamientos como lo hizo David, mi siervo, estaré contigo. Estableceré para ti una dinastía tan firme como la establecí para David y te daré Israel. Y estas son palabras de Dios que se le está dando a Jeroboam. No es que el Señor digo, le voy a quitar esto a Jeroboam y voy a acabar con todo, simplemente que se atengan a sus consecuencias de sus actos, sino vemos aquí que a pesar de que no tenían, no iban a ser, no iban a ser utilizados para que tuviera descendencia el rey David, era su pueblo y quería lo mejor para ellos y le da la oportunidad a Jeroboam, como le dice aquí, siempre y cuando sea obediente, que cumpla los mandamientos del Señor, con el ejemplo de David, que lo podía haber hecho. Sin embargo, pues sabemos que en un inicio también trató de hacerlo, pero después se desvía, y eso lo vamos a ver más en detalle en la próxima sesión, cuando hablemos específicamente de Jeroboam. En Oseas 11, del 1 al 4, nos dice: desde que Israel era niño, yo lo amé. De Egipto llamé a mi hijo, pero cuando más lo llamaba, más se alejaba de mí. Ofrecía sacrificios a sus falsos dioses y quemaba incienso a las imágenes. Yo fui quien enseñó a caminar a Efraín. Yo fui quien lo tomó de la mano, pero él no quiso reconocer que era yo quien lo sanaba. Lo atraje con cuerdas de ternura. Lo atraje con lazos de amor, le quité la cerviz, el yugo, y con ternura me acerqué para alimentarlo. Y creo que este es uno de los cuadros más hermosos que el Señor nos describe a través del profeta Oseas, de cómo es el amor de un padre. Y aquí vemos esa relación padre-hijo, el hijo es el pueblo de Israel, y aquí menciona algunas de las tribus, diciéndoles básicamente: yo te, te, te formé, te crié, te enseñé a caminar, te di de comer, te traté con ternura, te di lazos de amor o abrazos de amor, y a pesar de eso, te fuiste a buscar a otros con quien relacionarte, con quien unirte. Y esto es muy triste, como digo, de leer estas palabras sabiendo el final de todo esto. Es como todos sabemos lo que es amar a un hijo y darle lo mejor y verlo cómo se autodestruye, como veíamos por ahí en el devocional también, cuando ve uno que a través de las drogas o a través de cualquier otro pecado, cómo se esclavizan y llegan al punto a desconocer a sus propios padres en todos los sentidos de la palabra, y no recordar esos tiempos de niño, cuando recibió todo el amor y no tiene excusa para no creerles, para no obedecerles. Pero desafortunadamente así es el ser humano, y así también fueron los reyes de Israel. En Oseas 3:1-3 también nos permite ver esto. Dice: me habló una vez más el Señor y me dijo: ve y ama a esa mujer adúltera que es amante de otro. Ámala como ama el Señor a los israelitas, aunque se hayan vuelto a dioses ajenos y se deleiten con las tortas de pasas que les ofrecen. Compré entonces a esa mujer por 15 monedas de plata y una carga y media de cebada, y le dije: vas a vivir conmigo mucho tiempo, pero sin prostituirte. No tendrás relaciones sexuales con ningún otro hombre, ni yo te voy a tocar. Y eso de los pasajes que el Señor
permite en forma ilustrativa ver lo que era casarse con una prostituta. Sabemos cómo podía significar esto para un hombre como Oseas, que el Señor le dice, cásate con esta prostituta, paga por ella. Es curioso que sea la mitad de lo que pagaron por Jesucristo. Lo que muestra aquí son 15 monedas de plata que ofrece por esta mujer. Y, y básicamente le dice, rescátala, a pesar de que ha hecho lo que haya hecho, con quien se haya mezclado, yo la sigo amando. Y es una forma de ilustrar ese gran amor de parte del Señor para rescatarla de este gran pecado, como se ha prostituido en forma espiritual. Aquí lo demuestra en forma física, como muchas de las formas de enseñarnos el Señor los grandes misterios espirituales. En 2 Reyes 17:15 dice, rechazaron los decretos y las advertencias del Señor y el pacto que él había hecho con sus antepasados. Se fueron tras ídolos inútiles, de modo que se volvieron inútiles ellos mismos. Y aunque el Señor lo había prohibido, siguieron las costumbres de las naciones vecinas. Y aquí nos ha resumido el Señor todo el amor que él tenía y cómo fue rechazado a pesar de las advertencias, de los avisos, de los mandamientos. Y el ser humano sigue, eso no cesó en ese momento, sigue buscando ídolos inútiles, como dice ahí, y se vuelven el ser humano inútil espiritualmente. Cuando uno sirve a un Dios inútil, pues sencillamente termina sirviendo para nada todo lo que hace. Y como dice, se van a través de las costumbres, algo que el Señor a través de todas las generaciones advierte que no lo hagan de esa manera. No sigan las costumbres sin saber de dónde vienen y por qué las hacen. Tengan simplemente el deseo de obedecer al único Dios verdadero, sin salirse ni a la derecha ni a la izquierda, independientemente de quién lo haga o qué antepasado lo hicieron. Las leyes del Señor son claras y siempre han estado ahí para que las obedezcamos y las digamos al pie de la letra. Pero desafortunadamente estos decidieron abandonar al Señor y hacer lo que todo el mundo hacía o lo que sus vecinos hicieran, y desafortunadamente ahora pues tendrán que ver las consecuencias de esto. Segunda de Reyes 18:12 nos dice, de esto sucedió porque no obedecieron al Señor su Dios, sino que violaron su pacto, no cumplieron ni pusieron en práctica lo que Moisés, siervo del Señor, les había ordenado. Así de sencillo. Aquí básicamente resume todo lo que pasa a través de la desobediencia. Todo es unas consecuencias de la desobediencia, y aquí pues sencillamente tienen que haber una disciplina por no obedecer. En Primera de Reyes 12, 28, 33, sé que de pronto cuesta difícil leerlo ahí en la pantalla, dice Betel y el otro en Dan, después de buscar consejo, el rey hizo 2 becerros de oro y le dijo al pueblo, israelitas, no es necesario que sigan subiendo a Jerusalén, aquí están sus dioses que los sacaron de Egipto. Así que colocó uno de los becerros que incitó al pueblo a pecar. Muchos incluso iban hasta Dan para adorar al becerro que estaba allí. Jeroboam construyó santuarios paganos en los cerros y puso como sacerdotes a toda clase de gente, hasta quienes no eran levitas. Decretó celebrar una fiesta el día 15 del mes octavo, semejante a la que se celebraba en Judá. En el altar de Betel ofreció sacrificios a los becerros que había hecho y estableció también sacerdotes para los santuarios paganos que había construido. Así pues, el día 15 del mes octavo, Jeroboam subió al altar que había construido en Betel y quemó incienso. Ese fue el día que arbitrariamente decretó como día de fiesta para los israelitas. Y este es el primer rey de esta región, era súbdito de Salomón, Jeroboam, y vemos cómo básicamente reta al Señor, cambiando sus ordenanzas por decretos propios, empieza a cambiar las costumbres, empieza a cambiar
las fechas, las celebraciones que el Señor había establecido y a quemar y a hacer inciensos donde no debía hacerlo, cambia toda la descendencia sacerdotal, inventando sacerdotes de donde no había, y básicamente hace un nuevo reino, un nuevo gobierno dirigido a su antojo, lejos de la voluntad de Dios. Pero eso es lo que hoy tenemos también. Hoy las fiestas que celebramos no son las fiestas del Señor, las costumbres que muchas veces se realizan no son las cosas que Dios decretó. Así que, como vemos, las cosas no han cambiado, no han cambiado mucho que digamos. Las cosas siguen pareciéndose en muchos aspectos a lo que sucedió en este momento de la historia del pueblo de Israel. Todo esto lleva a la destrucción de Israel en el año 722 por parte de los asirios y básicamente quedó borrada de la historia de todos estos pueblos. Así es la consecuencia y tenía que suceder de esta manera. Dios a veces permite que haya borrón y cuenta nueva. El plan de Dios no desaparece, simplemente a veces se interrumpe, se atrasa por las acciones de los hombres, siempre buscando que la gente se arrepienta, que la gente tome conciencia y vuelva sus ojos al Señor. Así lo ha hecho a través de toda la historia para que anden por el camino correcto. Vamos a ver la descripción de este final, Segunda Reyes 18, 9 al 12, dice: en cuanto el año cuarto del reino de Ezequías, es decir, el año séptimo del reinado de Oseas, hijo de Elá, rey de Israel, Salmanasar, rey de Asiria, marchó contra Samaria y la sitió. Al cabo de 3 años logró conquistarla. Era el año sexto del reinado de Ezequías, es decir, el año noveno del reinado de Oseas, rey de Israel. El rey de Asiria deportó a los israelitas a Siria y los estableció en Jalac, en Gozán, que está junto al río Jabor, y en las ciudades de los Medos. Esto sucedió porque no obedecieron al Señor su Dios, sino que violaron su pacto. No cumplieron ni pusieron en práctica lo que Moisés, siervo del Señor, les había ordenado. Así que, básicamente, como vemos aquí, se da el sitio de parte de los asirios simplemente por el hecho de que no fueron obedientes y que no siguieron las ordenanzas del Señor. En Segunda Reyes 17 también nos describe parte de esto. Nos dice: en el año 12º del reinado de Acaz, rey de Judá, Oseas, hijo de Elá, ascendió al trono de Israel y reinó en Samaria 9 años. Hizo lo que ofende al Señor, aunque no tanto como los reyes de Israel que lo habían precedido. Salmanasar, rey de Asiria, atacó a Oseas, lo hizo su vasallo y le impuso tributo. Más tarde el rey de Asiria descubrió que Oseas lo traicionaba, pues éste había enviado emisarios a So, rey de Egipto, y además había dejado de pagarle el tributo anual. Por eso el rey de Asiria mandó arrestarlo y lo metió en la cárcel. Después invadió al país entero, marchó contra Samaria y sitió la ciudad durante 3 años. El año noveno del reinado de Oseas, el rey de Asiria, después de conquistar Samaria, deportó a los israelitas a Asiria y los instaló en Jalac, en Gozán, que está junto al río Jabor, y en las ciudades de los Medos. Entonces, como vemos aquí, nos confirma la historia de lo que pasó con todo el pueblo de Israel y simplemente pues tenían que pagar las consecuencias de sus actos. Voy a leer por último Segunda de Reyes 17, 7 al 13, que nos dice: todo esto sucedió porque los israelitas habían pecado contra el Señor su Dios, que los había sacado de Egipto, librándolos del poder del faraón, rey de Egipto. Adoraron a otros dioses y siguieron las costumbres de las naciones que el Señor había expulsado delante de ellos, como también las prácticas que introdujeron los reyes de Israel. Además, blasfemaron contra el Señor su Dios, y donde quiera que habitaban se construían altares paganos, desde las torres de vigilancia hasta las ciudades fortificadas. Y en cada colina, bajo todo árbol frondoso, erigieron piedras sagradas e imágenes de la diosa Aserá. Y en todos los altares paganos quemaron incienso, siguiendo el ejemplo de las naciones que fue
que el Señor había desterrado delante de ellos. Fueron tantas las maldades que cometieron que provocaron la ira del Señor. Rindieron culto a los ídolos, aunque el Señor se lo había prohibido categóricamente. Por eso el Señor les dio esta advertencia a Israel y a Judá por medio de todos los profetas y videntes. Vuélvanse de sus malos caminos, cumplan mis mandamientos y decretos y obedezcan todas las leyes que ordené a sus antepasados y que les di a conocer a ustedes por medio de mis siervos, los profetas. Y con esto terminamos el mensaje del día de hoy. Como vemos, este es el lado desastroso de la desobediencia, como un pueblo que tuvo una relación tan cercana con el Señor, que vieron su gloria, que recibieron de primera mano las instrucciones del Señor, se desviaron, hicieron lo que no le agrada al Señor, lo provocaron en la ira, y pues el Señor no podía dejar pasar esto por alto, tenía que aplicar la disciplina como hemos aprendido todos estos días, y básicamente permitió que el enemigo, gente pagana, tomara su territorio, el cual les había prometido y que se va a cumplir hasta el final, pero que por un lapso de la historia tenía que quitárselo de sus manos para que no siguiera corrompiendo todo, y prefirió dárselos por un tiempo al enemigo. ¿Cuántas bendiciones no perdemos permanentemente por lo mismo que hicieron estos hombres, y que el Señor a veces nos quita bendiciones de nuestra vida por no ser agradecidos, por no ser fieles a Él, y se las da a que la disfruten los enemigos? Y esto es lo que nos debe dejar de enseñanza, eh, aprender de lo malo que hicieron otros para no repetir esa historia y podamos ser siempre fieles y obedientes a nuestro Dios.